Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera temporada de Pauta Libre. Mi nombre es Carola Bretauer, soy periodista y los voy a acompañar todos los domingos a las 10 de la noche en punto. Como siempre, nos acompañará la periodista Mónica González, que hoy nos dejó un material exclusivo. La primera entrevista en extenso a Rodrigo Rojas Bade, ex constituyente. Pero también nos acompaña otra periodista, compañera. ¿Cómo estás, Alejandra Matús? Muy bien, gracias. Bienvenida, Carola. Muchas gracias. Y hoy como panelista invitada, también periodista, pero actual constituyente, Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, qué bueno reencontrarme contigo. Hemos compartido varios programas. Se ve un poquito cansada, sí, pero ya le vamos a preguntar por qué. ¿Dice por las bolsas? No. Vamos a comenzar con la actualidad y por supuesto que le cedo la palabra. ¿A quién? Alejandra. Pero, ¿qué has opinado tú de estos primeros 10 días del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, a mí me parece que hubo una bonita instalación, muy emotiva, muy simbólica, pero de ahí en adelante yo he visto un exceso de tratar de alguna manera complacer a las voces más críticas y conservadoras. Voces que uno escucha en la radio o lee en la página editorial del Mercurio hablando de lo que es la buena política pública o la mala política pública. Son juicios de valor que muchas veces ni siquiera se sustentan, pero claro, ha habido como un exceso de buen comportamiento de parte del gobierno. Y a mí me parece que los gobiernos, sobre todo los gobiernos que llegan con una alta popularidad y con la confianza del pueblo, que es quien los elige, tienen que responder a esas demandas inmediatamente en los primeros días, porque siempre es posible desafectar a las bases. Y yo creo que todavía estamos en un gobierno que sigue un cierto modelo concertacionista en que la gobernabilidad se entiende como poner en un empate cosas que no son empate. ¿Qué te parece a ti, Beatriz? Porque tú eres muy cercana a muchos de los que están en gobierno ahora, te tocó trabajar en campaña. Recordemos que fue candidata presidencial. ¿Qué te pasa? ¿Cómo los has visto? ¿Son tus compañeros los que están ahí ahora asumiendo cargo? Con mucho protagonismo de los ministros, además. Sí. Es raro hablar opinando de mi gobierno, porque este es mi gobierno. No sé si alguna vez puedo decir eso con mayor propiedad que ahora, ¿no? Yo soy Frente Amplista y este es gobierno Frente Amplista. Bueno, la prodignidad más grande, pero creo que primero como respirar y tratar de mirarlo en su amplitud. Yo coincido con lo que decía Alejandra en el sentido de me gustó mucho la instalación, porque se trató de dar señales distintas de lo que significa una instalación que tuviera otro símbolo, otras claves. Creo que se notó que había un presidente joven que venía con otro impulso y con otra forma de diálogo. Me gustó mucho las frases del presidente en sus discursos. Creo que situarlo como presidente y ver como su impronta, pero también como una suerte de emoción en las palabras, en su cara, a mí me emocionó también. Y creo que nunca me había pasado eso. Con ninguna figura presidencial. Quizás me emocionó cuando le pusieron la banda presidencial a Michelle Bachelet la primera vez porque era mujer. Justamente te iba a preguntar por eso, porque a mí también me pasó, sobre todo con Michelle Bachelet, que le pusieron la banda y yo me puse a llorar, porque... A mí igual. Porque era una mujer. Pero se me paran los pelos ahora. Se me paran los pelos, claro, es como... No pude evitar el llanto, pero mi tema es que se corre el riesgo de bachetilizar la presidencia, en el sentido de que el presidente, la figura presidencial es cercana, es cálida, es comprensiva, es cariñosa, pero donde se ejerce el poder, donde están los duros, digamos, no hay tanto cariño ni tanta empatía. ¿No sientes que existe ese peligro? Yo creo que llevamos 10 días, entonces es como un poco injusto hacer como un análisis con tan poquito tiempo. Creo que hay varias señales que hay que ir analizando, hay cosas que a uno le gustan más, hay cosas que nos gustan menos, estoy de acuerdo con eso. Pero voy a quedar cariñosamente en las que me gustan más, patudamente a lo mejor. Ya. Pero me gusta mucho que, por ejemplo, haya dado ciertas señales que son señales que desde el mundo frente amplista son importantes, como haber firmado el Tratado de Escazú, por ejemplo. Claro. En la primera semana, claro. En la primera semana. Y eso es una señal importante. ¿Por qué? Porque hoy día, porque es recoger, no solamente por una demanda que existe, sino porque es recoger un tema
que está sobre la mesa y parece que no nos estamos haciendo cargo, como la crisis climática. Bueno, y fue también un buen punto de cambio entre el gobierno de Piñera, que no lo quiso firmar, y este gobierno que lo firma. Exacto. Pero las personas que están esperando cambio en el sistema de pensiones, cambio en el sistema de salud, cambio en las relaciones laborales, ¿tú prevés o ves que ha habido demora en esos temas? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay algo que es un poco quizás más complejo para el gobierno, y creo que tiene que ver con algo que me toca a mí, como en el rol que tenemos en la constituyente. Creo que la Constitución, y creo que uno de los grandes temas de los últimos quizás, no sé, 30 años, después de salir de la dictadura y quizás toda esta etapa transicional, no sé cómo llamarla de otra manera, porque creo que los tentáculos de la dictadura llegan hasta hoy día. El que tengamos todavía una Constitución que no permite cambios estructurales para generar un sistema de seguridad social real, que yo creo que esa es la gran batalla, ¿no? Que poder tener realmente un sistema de salud real de seguridad social, un sistema de educación de seguridad social, un sistema de pensiones de seguridad social. Yo creo que esa es la demanda de fondo. Y a mí me gustaría ver a mi gobierno en esa demanda. Pero creo que tiene que ir de la mano con los destraves constitucionales para que sea real. Y con los tiempos, y con la pandemia, y con la crisis económica, y con muchas cosas que están pasando. O sea, absolutamente, pero creo que tiene que haber un destrave, entonces tiene que ir de la mano. Entonces yo espero que ahí, y a lo mejor vamos a tener que ir haciendo ese ensamble. Ahora estoy con Alejandra que hasta que llegue eso, porque va a demorar un tiempo, necesitamos un alivio, y yo estoy a la espera de las 40 horas, por ejemplo, para un alivio real a propósito de la carga laboral, y estoy a la espera de anuncios también que tengan que ver con salud en algunas materias antes de entrar a la gran reforma que va a ir de la mano con los cambios constitucionales, porque son absolutamente necesarios, creo yo. Ahora, en estos 10 días también ha habido problemas. No ha estado exento de problemas porque ha sido muy alegre, como dijo al principio la Ale, el cambio de mando, que fue muy emotivo, porque yo creo que además el presidente es muy emotivo y es muy emocional y se emociona con facilidad y se le llenan los ojos de lágrimas, pero la presencia de la ministra del Interior, Isquia Siches, en la Araucanía produjo un momento de tensión. ¿Qué te parece a ti, Ale? ¿Cómo lo manejó el gobierno? Las palabras que dijo la ministra del Interior y lo que significó eso al segundo día de gobierno. Bueno, aquí me parece que es un caso micro, es una representación casi teatral de lo que yo estoy diciendo. La ministra del Interior va con un propósito, y el propósito declarado era reunirse con víctimas de la violencia mapuche y no mapuche. Con las víctimas de la violencia no mapuche no tuvo ningún problema. Para reunirse con el padre de Camilo Catrillanca, ella acuerda, bueno, su equipo, se entiende, ¿no? Acuerda con el padre de Catrillanca y con un lonco, también pariente de ellos, que les dicen, vengan a nuestra casa, no va a haber ningún problema. Van, y un grupo que todavía no sabemos quiénes son, porque todavía no se ha investigado o se estará investigando, hace estos disparos al aire. Y toda la discusión pública se centra en lo que la derecha quiere conversar. Debió haber ido con carabineros, no debió haber ido. Estuvo mal organizado. Claro. Estuvo mal organizado, lo que lleva detrás el sesgo, claro, como es mujer no sabe de estas cosas. Ya. Y toda la discusión se centra en lo policial, de seguridad, como si en este país no hubiera habido caso Huracán. O sea, la misma muerte de Camilo Catrillanca es un producto del exceso de Estado por la vía de la presencia violenta, coactiva del Estado. Pero yo creo que se dejan de ver ciertas cosas, como por ejemplo, que este fue un ataque no solo contra la ministra, también contra el padre de Camilo Catrillanca. Eso revela que hay grupos mapuche también, o probablemente mapuche, que no sé qué es lo que están defendiendo, porque si pueden agraviar al padre de la víctima simbólica más importante de la violencia del Estado, es que no sepa dónde están chuteando de partida. Entonces se asume muy livianamente que conocemos, que sabemos quiénes son y sabemos lo que persiguen. Yo personalmente no entiendo ninguna de las dos cosas. No entiendo que un grupo que defiende la causa mapuche quisiera torpedear ese momento, esa posibilidad de encuentro entre el nuevo gobierno y el papá de Camilo Catrillanca. Eso como primera cosa. Segundo, es evidente que hace falta inteligencia,
pero inteligencia de la que sirve para los gobiernos democráticos, que es qué grupos están operando ahí, qué fuerza tienen, qué buscan, cuánto apoyo tienen en la población, quién los financia. Ese tipo de información que sirve para planear las cosas no está, pero no estaba antes tampoco. O sea, es cuando hablamos de inteligencia y salen los gurús de la seguridad y todo, perdón, en este país le creyeron a un señor, John Smith, decir que podía hackear los WhatsApp y que en esos WhatsApp... ¿Cómo olvidarlo? Claro, que en esos WhatsApp el líder de la CAM anunciaba por WhatsApp lo que iba a hacer. Y le pusieron recursos, le compraron por no sé cuánta plata el famoso programa al John Smith y todo fue una gran charada. Entonces, nadie cuestiona nada. Todos los periodistas empiezan a hablar, claro, sí, la seguridad y la seguridad. Bueno, pero analicemos los datos concretos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Y cuánto no sabemos? Y tal vez ahí podamos encontrar, porque el objetivo final es generar un diálogo suficiente que se ha demorado, digámoslo, años para resolver un problema centenario. Y yo creo que desde el punto de vista derecha, izquierda, centro, todos queremos que el problema se resuelva, que haya un camino de conversación para ver cómo lo resolvemos. Exacto. Porque el estado actual de cosas no sirve. ¿Por qué seguimos insistiendo que tenemos que poner más carabineros, más militares, más zona de excepción, si no sirve y está demostrado que no sirve? Beatriz se dijo mucho en las redes sociales otras cosas con guitarra después de este episodio, queriendo decir un poco de que, ahora están ustedes en el gobierno, háganse cargo porque esto es lo que está pasando en la Araucanía. ¿Qué piensas tú? ¿Le hizo daño tan tempranamente haber vivido un episodio así a la ministra del Interior? Mira, no sé si le hizo daño, si no, si... yo creo que había un intento de despliegue más general. No solamente lo que hizo la ministra, fueron varios ministros a la zona de la Araucanía como para dar una señal de despliegue grande, de llegar a una de las regiones que efectivamente creo que va a tener un foco especial de preocupación. Pero la Ale en el análisis que estaba haciendo tiene un punto. Y esto viene desde hace mucho tiempo con miles de interrogantes que tenemos de lo que pasa en la Araucanía y que no está claro. Acá hay un tema policial, judicial no resuelto y que creo que lo hemos hablado varias veces. Acá mismo yo la he escuchado haciendo, porque hay miles de cosas que no se saben y que nunca se saben pese a las investigaciones. Claro, ¿cuál es la orientación de las investigaciones? ¿Quién disparó? Y muchas veces, lamentablemente, porque cuando dicen, ¿cómo la ministra habla de presos políticos? Bueno, porque muchas veces la justicia, y Chile ha tenido condenas internacionales, muchas veces la justicia encarcela a personas inocentes. Y las encarcela con ley antiterrorista o las encarcelaba con ley antiterrorista bajo los gobiernos democráticos de todo signo, con la pretensión de demostrar que algo se está haciendo. Pero ¿y podían estar un año presas? Los policías, sin tener... hay que hacer algo, hay que detener a alguien. El fiscal, tengo que tener una causa, pero ¿se investiga de verdad? ¿Sabemos de verdad lo que pasa? Es que ahí hay un punto, pero y me quiero quedar con esto. Creo que ese fue un primer acercamiento. La misma ministra de Gobierno dijo después que las cosas se pueden hacer mejor, pero yo me quiero quedar con algo que decía Alejandra que creo que es importante y que es cómo seguimos. Y lo importante aquí es no repetir el mismo patrón de lo que se ha venido haciendo por todos los gobiernos en los últimos 20 años. Que es el mismo patrón, es mandar más pacos, o sea, más carabineros a la zona, mandar, poner estado de excepción, que es lo que hizo el último gobierno, insistir permanentemente, o sea, como militarizar la zona, ya sea por parte de carabineros o no, pero militarizarla, y señalar que este es un conflicto solamente policial judicial, y no que tiene un trasfondo mucho mayor que hay que poner sobre la mesa, que es un trasfondo político, y poner sobre la mesa todo lo que hay, que también es policial. Yo no quiero decir que no. Claro. Claramente hay un tema policial y judicial, pero hay mucho más. Hay un tema económico feroz y no me lo quiero saltar, porque el que las forestales tengan una presencia enorme con guardias privados
también es guardias un tema. privados, también muchos de ellos contratados son extranjeros también. Exacto, y armados. Y no sabemos, hay que decir eso también. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y también el tema de deuda de tierras y lo que está pasando en la zona. Todo eso tiene que estar sobre la mesa en un... Toda la información que no sabemos, como dice Toda la información se tiene que dialogar. Es un diálogo político que va a ser un diálogo duro, complejo, que no se va a resolver en 2 meses. Va a ser seguramente una cuestión larga. Y hay que afrontarla de esa manera. Claro, y por supuesto que al lado y lado, al medio, arriba, abajo, hay gente que no le conviene el diálogo, que no le conviene que el problema... Y que lo va a estar boicoteando. Los que venden armas no les interesa, por supuesto, que se resuelva. Los que están financiando todo esto. Ya, tenemos muchas cosas de conversar, pero les quiero contar que Mónica González, nuestra compañera, entrevistó en exclusivo al ex constituyente Rodrigo Rojas Vade. Los quiero invitar a ustedes a ver un adelanto, después nos separamos, pero volvemos con mucha más conversación aquí en Pauta Libre. En septiembre del año pasado, el 2021, pareciera que fue hace una eternidad porque han pasado tantas cosas, pero estalló una bomba en el corazón de la Convención Constitucional. ¿De dónde arrastra esa rabia? Desde pequeño, desde muy pequeño. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Qué le pasa? Bueno, yo fui abusado a los 10 años. Hoy día lo veo con su pelo, lo veo con cejas. ¿Qué se hacía para no tener cejas y no tener pelo? Bueno, el pelo siempre lo he usado muy corto, afeitado desde años. Incluso, ahora ya no se lo afeita. No tan con la periodicidad de antes. De chica siempre me molestaron por mi pelo. Por eso casi de los 22 más o menos que yo me afeito la cabeza. No fue solo para el estallido. ¿Y las cejas? Y las cejas sí me las quitaba. Se las quitaba. Sí. O sea, usted deliberadamente hizo una especie de maquillaje de alguien que está... En algún momento se pensó que a usted le faltaba poco tiempo, ¿no? Sí. Esa es la imagen que usted vendió. Sí. ¿No es así? Y ya estamos de vuelta en el estreno de esta tercera temporada de Pauta Libre y ahora, a continuación, lo que ustedes en la casa están esperando. Porque Mónica González, nuestra compañera, entrevistó en exclusiva a Rodrigo Rojas Vade y esta es la primera parte de su entrevista. En septiembre del año pasado, el 2021, pareciera que fue hace una eternidad porque han pasado tantas cosas, pero estalló una bomba en el corazón de la Convención Constitucional. Hacía solo 4 días que se había inaugurado. Y se supo que uno de los convencionales más famosos, que había adquirido más notoriedad, había mentido con respecto a algo clave en su presentación. Él dijo desde los primeros días del estallido que tenía un cáncer. La gente que iba a manifestar a la Plaza Dignidad lo convirtió en su referente. Y ese día le terminó de asumir frente a un reportaje del diario La Tercera que era mentira. Hoy estamos con Rodrigo Rojas Vade para que nos cuente un pedazo de su verdad. ¿Cómo está, Rodrigo? Me he tenido días mejores, Mónica, pero bien. Han transcurrido 6 meses, ¿no? 6 meses que deben haber sido eternos para usted. Desde que esa mañana del jueves 2 de septiembre del año pasado, usted terminó revelando en el diario La Tercera que era mentira lo de su cáncer. Sí. Ellos hicieron una encuesta bien exhaustiva, una investigación. Yo me acuerdo que leí aquello y dice, la cita fue en el Good Café de Santiago Centro. Entonces, la primera pregunta que le dicen es, ¿recuerda el nombre del médico que te dijo que tenías leucemia y que debías hacerte quimioterapia? Y su respuesta fue, tendría que buscar en el programa médico, pero no me acuerdo el nombre.
¿No sintió con esa primera pregunta que algo raro estaba ocurriendo? Sí, sentí que algo raro estaba ocurriendo, pero siempre he dicho, yo soy un piojento más, ¿no? Si quizá hubiese sido un animal político, habría encendido mis alarmas o habría tratado de escabullirme, pero no lo fui, no lo soy. Me vi, estaba ahí y me entregué siguió. prácticamente. Sí, Tampoco tenía muchas posibilidades de escaparse, ¿no? no había posibilidad de No. escaparse. Porque la verdad es que usted lo que sí es, armó una historia con respecto a los dineros, ¿no? ¿Con respecto a? A los dineros. En la entrevista Sí. con The Clinic, usted dijo que después de estar internado durante 20 días en la clínica alemana, la cuenta que le pasaron fue de aproximadamente 370 millones. Y que ahí empezaron sus deudas. Y cuando le preguntan, ¿cómo lograste pagar esa cantidad de dinero? Dice, yo tenía 3 seguros. Mi cuenta era de 370 millones. El seguro complementario me cubría 50%. El de la clínica 25%. Para el resto, unos 92,5 millones, empecé a vender mis cosas. Mi departamento en Matucana, con Rosas, lo vendimos como en 38 millones. Al auto le pudimos sacar unos 17 millones. El saldo, unos 37,5 millones, lo pagué con la tarjeta. ¿Es verdad todo aquello de las ventas? De las ventas de mis propiedades y los bienes que tenía, sí, es verdad. No fue solo para pagar una sola cuenta, sino un compilado de hospitalizaciones, que fueron 17 en total, que se van acumulando. ¿Hospitalizaciones de qué? Porque usted lo que no tenía era leucemia. ¿De qué? De distintos diagnósticos, desde síndromes desentéricos, problemas estomacales, pancitopeña, aplasia medular, todos diagnósticos... Usted me está diciendo la verdad ahora. Sí, que son todos diagnósticos del ¿Cómo espectro empezó esta autoinmune. historia? ¿Cómo empezó? Usted dice que empezó cuando tenía 28 años. Hace 10 años. Usted tiene 38 ahora, ¿no? Tengo 38. Hace 10 años. Hace ¿Es verdad 9 eso? años. ¿Es 9 verdad años, eso? Sí. ¿Qué fue lo que empezó? Hace 9 años empecé a enfermarme del estómago muy recurrentemente, con hospitalización incluida, diarreas con sangre, problemas, diarrea, estomacales súper recurrentes. Dentro de esos diagnósticos fui diagnosticado con sífilis. Ahí fue, lo diagnosticaron sífilis. ¿Dónde Sífilis. contrajo la sífilis? No lo sé, siendo infiel a mi pareja. Siendo sin infiel a su duda. pareja. Sí, ¿Y usted contagió a su pareja? no, ¿Está seguro? seguro. ¿Y entonces por eso no se lo dijo? Por eso no se lo dije. Y bueno, lo que pasa cuando uno enfrenta esos diagnósticos, que no es lo mismo que enfrentarlo ahora, 10 años después, hace 9 años, sentí mucha vergüenza, mucho temor, mucho odio contra mí mismo, que son sentimientos que yo vengo acarreando desde que era niño. Y usted engañó a su pareja también. No Sí. le dijo que tenía sífilis. No le dije que... ¿Dónde tenía se le sífilis. ocurrió, cuándo se le ocurrió y por qué decir que tenía leucemia? Porque luego de la sífilis tuve un compromiso medular muy importante con una aplasia, visitopeña. Usted se da cuenta que le van a pancitopeña, hacer una revisión de todo su historial médico, Sí. ¿no? Judicialmente. judicialmente. O sea, usted me está diciendo la verdad. Sí, están de hecho los programas médicos, está todo entregado a la... Entiendo que al Servicio Médico Legal, que fue lo que mandató el Exactamente. Ministerio Público. De ahí están todos los programas. Y a raíz de ese compromiso hematológico importante que después se repitió en los años venideros, que fueron atribuidos a respuesta autoinmune, preferí decir que era leucemia. O sea, la sífilis le trajo otras complicaciones. No sé si fue a raíz de la sífilis o fueron una explosión de reacciones autoinmunes. SIDA no tuvo nunca. Nunca. Nunca tuve VIH, hasta el día de hoy es negativo. Con el correr de los años, después casi de 6, 7 años, se llegó un diagnóstico de enfermedad de Behçet.
que es una enfermedad autoinflamatoria autoinmune. Quiere decir que no hay algo que la gatille, no es un virus, no es una bacteria, es idiopático. Usted ahí entró entonces en una correa de mentiras. En una espiral de mentiras. Porque primero es una correa. O sea, Por eso sí. usé la palabra correa, porque la espiral vino después. Usted entró en una correa con su familia, con su pareja. ¿Y con quiénes más? Porque tengo entendido en ese tiempo usted trabajaba en LAN. También Sí. mintió en LAN, ¿no? Sí, Porque hay compañeros suyos que me han dicho que lo ayudaron. sí, me ayudaron algunos compañeros. Lo ayudaron pensando que usted tenía leucemia. Sí, ¿No se dio cuenta que eso se le estaba escapando de control? hasta el último no. Sí lo pensaba mucho, pero yo creo que nunca me di cuenta realmente de cómo había crecido. Cuando me di cuenta ya era demasiado grande y Usted trabajaba en LAN fluí. y aprovechaba esa posibilidad para tener pasajes para ir a Barcelona. Sí. ¿Por qué entró a un hospital de Barcelona? Tratando de buscar alguna respuesta. Explíqueme. Al no saber qué es lo que me pasaba, finalmente estaba hospitalizado constantemente, no había un diagnóstico claro, nadie sabía lo que me estaba pasando, ni siquiera yo mismo. Pero finalmente en la clínica Bupa, ¿no? La clínica Bupa. Bupa, perdón. Lo mandan al comité de ética. O sea, ellos descubrieron primero que nadie que usted estaba mintiendo. Yo creo que sí, no sé si me habrán mandado al comité de ética ellos como clínica. Al comité de ética médica. No tenía Usted, información o sea, de eso. nunca... perdón, usted dijo al principio, soy un piojento. Un piojento no va a la clínica alemana. Sí, Un piojento no va a la clínica Bupa. Un piojento no va al hospital, ¿cómo se llama el de Barcelona? Valdebrón. No va. ¿Por qué fue allí usted? En un principio me empecé a atender a la clínica alemana porque los seguros me cubrían bien, buena plata. Ganaba buen sueldo a pesar de la posición que tenía y me empecé a atender allí. Cuando el diagnóstico se volvió más complejo, me quedé atendiéndome allí porque finalmente hay acceso rápido a especialistas, a exámenes, a una cama disponible, UCI, UTI. Bueno, ahí los programas médicos lo tienen todo detallado. Y seguí atendiéndome allí. Por eso. Después, Después, teniendo que pagar usted. cuando ya no tenía los seguros, seguí ¿Por atendiéndome qué allí. se fue de la clínica alemana? Porque ya me quedé sin seguro complementario y era imposible seguir atendiéndome allí. Pero usted dijo que además te había tenido algunos problemas con ellos. Sí, alguna vez. ¿Cuáles problemas tuvo? Cuando apareció la franja del apruebo, hubo gente que me empezó a amenazar por redes sociales, cuentas no sé si fake o no, pero dándome datos de mis cuentas clínicas, de mis cuentas de mi historial médico, amenazándome de muerte y esas cosas. Y sí, tuve temor, Tuvo temor. sí. Y por eso se fue. Y por eso O sea, me fui. usted pensó que alguien de la clínica alemana estaba filtrando información suya. Sí, Pero si lo hubieran filtrado, se sabría la verdad antes. lo mismo me pregunto yo. Y no se supo. ¿Por qué no se supo antes? Porque habrán filtrado algunas cosas y no todas, ¿no? O sea, hubo gente en la clínica alemana que sabían que usted estaba mintiendo. De hecho, en la ficha médica no aparecía el diagnóstico de cáncer, entonces... O sea, Todos hubo sabían. médicos, hubo enfermeras, hubo personal administrativo de la clínica alemana que siempre supo que usted estaba mintiendo. Sí, debían haber sabido, sí, Y en la clínica Bupa también. también. ¿Y no habrá sido eso lo que gatilló que lo mandaran al comité de ética? Probablemente sí. ¿Quién es Rodrigo Rojas Vade? ¿Por qué llega a hacer eso? ¿Por qué llega, sale de una hospitalización y se va a la Plaza Dignidad? ¿No es así?
Sí. El sistema de salud es tan simple como el que mientras tengáis plata vaya a estar asegurado. Y como siempre he dicho, prefiero morirme acá en la calle que en una cama de hospital. Primero, justicia, castigo y reparación a los violadores de los derechos humanos. ¿Qué le dirías a la gente que hoy está viendo todo esto? Que el proceso es suyo, que tienen que rodear la convención, que esto no es de los 155 constituyentes, que sus voces son las que queremos llevar hacia allá, que tenemos que organizarnos, tenemos que debatir, tenemos que generar un mandato. Esa es la voz que queremos llevar, no la nuestra, la suya, porque este proceso es de todos los chilenos y las chilenas. ¿Por qué se fue ese día a la Plaza Dignidad? Para descargar un poco mucha rabia como la que tenía toda la gente que estaba ahí. Tratar de poder expresarme. Usted acumuló mucha rabia. Sí, ¿Delán fue despedido o se fue? me fui, Se yo fue. renuncié. ¿Por qué renunció? Porque tuve la oportunidad de volar, que era lo que yo siempre había soñado, En Jet. en JetSmart, y renuncié por eso. O sea, tuvo la oportunidad de volar y se fue a otro trabajo donde podía hacer lo que usted quería. Sí, Y tampoco eso calmó su rabia. no. No ¿Por se qué? calmó. ¿De dónde arrastra esa rabia? Desde pequeño, desde muy ¿Por qué, pequeño. Rodrigo? ¿Qué le pasa? Bueno, yo fui abusado a los 10 años. ¿Dónde? En mi casa, bueno, no en mi casa, sino en mi barrio donde yo vivía. Contar detalles de cómo ocurrió, una No, vez me no. dijeron que era... No quiero saberlo. abusar no de creo uno que si mismo la y de gente verdad. nos está escuchando quiera saberlo. Quiero saber por qué ni en qué contexto se dio. El contexto es un contexto de niño, cuando uno tendría que estar jugando a las bolitas, a los soldaditos, que era lo que yo hacía. Alguien cruza esa línea y va más ¿Y usted allá, estaba en su barrio? ¿Dónde vivía en esa en época? Puente Alto, En Puente Alto. sí. ¿En una población? En una villa, En una villa. sí. ¿Y el que cruza esa línea quién es? No me gustaría decirlo. ¿Por qué lo va a proteger? No es protegerlo, es revivir heridas que son muy profundas para mí. Pero Rodrigo, Y es proteger a mi familia también. es familiar suyo. No es mi familiar directo. ¿Es un hombre mayor? ¿Es un hombre de su edad? No, es un hombre un poco mayor que yo. ¿Lo hizo una vez, varias veces? Varias veces. ¿Consentido? ¿Atemorizado? Atemorizado. No. Si bien no hubo un forcejeo contra mi voluntad, como es lo que uno generalmente tiene esta imagen del abuso, sí me di cuenta muchos años después, y me atrevería a decir que hace tan solo un par de meses, que sí fue una situación de abuso. Me da a decir que hasta hace 2 meses usted no la pensó así. Lo normalicé. O sea, ¿nunca le contó a su familia? No. ¿Se lo No. contó ya? Sí. Ya. Sí, de algo que hemos conversado. Uno va normalizando las situaciones de abuso con el tiempo. En ese momento, cuando sucedió hace 10 años atrás, mi familia era muy acercada a la iglesia, de una crianza muy católica. Y antes de sentir si alguien me había transgredido o no, yo me sentí tremendamente pecador. Me sentí culpable. Me odié a mí mismo por haber permitido que tenía eso hubiese 10 pasado. años. Sí, ¿De qué se sintió culpable a los 10 años? de no haberme negado a esa situación. No sé si lo disfruté o no. Se lo porque pregunta todavía. Me lo pregunto todavía, sí. ¿Usted me está diciendo que un niño de 10 años puede disfrutar de esa situación? Ahora me lo pregunto porque tengo 38, pero en ese entonces no. Lo único que sentí era ganas de suicidarme y ser un pecador. ¿Por qué no se suicidó? Porque siempre tuve el amor de mi mamá y de mis papás de lado, aunque ni siquiera supieran lo que me estaba pasando. ¿Su papá también? Mi papá también.
¿Y por qué si tenía ese amor no se los contó? Por querer hacerme cargo yo solo de mis problemas. ¿Y por De qué, poder. ¿Y por qué se sintió que no fue un abuso, acumuló rabia? Porque esa situación sí me generó rabia contra mí mismo. De sentirme pecador. De sentirme sucio. Porque si bien es lo que yo le decía, como que hasta hace muy poco, o al menos yo enmarcaba el abuso dentro del forcejeo, del transgredir. violencia. De la violencia, exactamente. Aquí no hubo violencia. No hubo violencia. Hasta, bueno, en ese entonces no hubo violencia. ¿No hubo nunca? A los 22 años, con mi primera pareja sexoafectiva homosexual, sí hubo violencia. O sea, usted siempre ha estado por debajo, ¿no? O sea, ¿la relación horizontal la tiene en el amor? La tuve con mi última pareja solamente. Con la que estuvo 14 años, ¿no? Sí, Rodrigo, pero eso no es solo para acumular rabia, porque usted mismo dice que no hubo violencia. ¿Qué más lo hizo acumular rabia? muchas cosas que yo creo que son historias que se repiten. El ver a mis papás esforzarse toda la vida para darnos un futuro mejor a mí y a mi hermano. Y que por quedar sin trabajo le rematen su casa, nos tengamos que ir escondidos, de ver a mi mamá sufrir, llorar por eso. Y usted tuvo que dejar la carrera de teatro. Sí, Eso le hizo acumular más rabia. más rabia todavía, sí. ¿Por qué no? Usted estudiaba teatro, Estudié quería ser actuación. actor. Sí. Bueno, resultó ser un muy buen actor, ¿no? Lástima que el gran papel de su vida haya tenido estos resultados. No lo busqué. Y usted tuvo que abandonar esa carrera. Sí. Y después entonces fue ahí donde usted se convierte en piloto. ¿Eh? Primero, ¿trabaja en qué? ¿Estudia bueno. qué? Primero estudié artes visuales 1 año y luego me cambié a actuación donde estuve 3 semestres. Sí, pero después de actuación, Encargado de operaciones de vuelo. eso, encargado de operaciones de vuelo. Pero eso no le enseñaba a volar. ¿Dónde aprendió a volar? A volar en JetSmart, ellos me hicieron el curso para volar. Ellos le hicieron el curso. Sí, es habitual que las empresas formen a sus trabajadores para tener la licencia de vuelo. ¿Cómo se consigue eso? La licencia, No, ¿cómo se consigue que la empresa decida este hombre es capaz? postulando con un proceso de selección. ¿Le hicieron exámenes psicológicos? Sí, Y los pasó. me los pasé. Raro, ¿no? Porque usted todavía tenía la rabia. Sí, La rabia que lo llega a hacer esta mentira, ¿no? A construir esta mentira. Y no se le pasó. no. La ahogué muchos años, y eso es cierto. Entonces ya, está hospitalizado, tiene una recaída, está en la clínica alemana, Alemana en ese entonces, el sí. 2019. 2019, El 18 está hospitalizado y el 20 sale sí. y se va a la plaza. Pero entonces usted decide, ya había hecho la mentira, decide seguir con la mentira. O sea, usted no crea la mentira para el estallido social. No, Usted venía con la mentira de antes. de antes. Y usted decide continuar con la mentira. Y se convierte en un asiduo manifestante de torso desnudo, con Sí. catéter. ¿Quién le enseñó eso? Solo. Solo. Nadie me lo enseñó ni me dijo que lo hiciera. ¿Usted en ese momento con quién vivía? Con mis papás y mi pareja. Con sus papás y su pareja. ¿Dónde? En Melipilla. ¿En Peñaflor? Melipilla. En Melipilla. ¿No es Pomaire? Entre Pomaire y Melipilla. Ya. Es una casa de campo. Una casa de campo, sí. ¿Que pertenece a quién? A mi papá A su papá. y mi pareja. A su papá y su pareja. ¿Los dos la compraron? Sí,
¿Me está diciendo la verdad, Rodrigo? La verdad, está a nombre de mi pareja, pero es de los dos. O sea, está a nombre de su pareja ¿desde cuándo? Desde no me acuerdo el año exacto, pero antes del estallido, debe ser del Desde antes del 2018, estallido. sí. O sea, la compraron los dos, Ujú. con plata de los dos. Hay plata de los dos en Pero esa ¿por qué propiedad. confiar? O sea, usted no está casado con su pareja. Porque nos conocemos hace mucho tiempo, hay mucho cariño y fue una confianza de caballeros. En la que participó su papá, Sí, porque su papá puso plata. sí. ¿No le parece extraño? Porque no está a nombre de los dos. Porque mi papá en el fondo no podía ser titular porque a raíz de cuando le remataron su casa, Quedó con deudas. quedamos con deuda y en DICOM, como todos los chilenos que pasamos por eso. Entonces está a nombre de su pareja la casa. Sí. Siguen viviendo ahí, Mis papás y yo. pero su pareja se fue. Sí. ¿Y qué va a pasar con esa casa? Estamos viendo la mejor solución para poder solucionar ese tema legal. ¿Desde Y- cuándo rompió con su pareja? Desde el 4 de noviembre. 2 meses después que usted le contara la verdad, obligado. Sí, Fue muy terrible, me imagino. sí, muy terrible. O sea, él se debe haber sentido muy defraudado, ¿no? Sí, creo que así debió sentirse. Porque no solamente era la mentira, sino que también usted lo había engañado. Sí, Había infidelidad, había traición, había mentira. sí. No fui el espectro de amor que la sociedad y las religiones construyen entre dos personas. Rodrigo, cuando usted llega a la plaza, ¿decide transformarse en eso que se convirtió en un ícono? No, solo quería manifestar y apoyar, ser útil por primera Pero su vez. pareja nunca lo acompañó. No, le daba miedo, no le gustaba estar en la protesta. O sea, usted es una historia que vive solo. Esa historia sí, la viví prácticamente solo. ¿Qué le dice él cuando se da cuenta que usted adquiere notoriedad pública? Piensa que es el lugar donde tengo que estar, pese a que sacrificaba tiempo de los dos. ¿Necesitaba atención? ¿Atención? Porque pareciera usted Más que atención, sentirme parte de algo, sentirse parte de algo. sentir que aportaba. ¿Y usted se siente parte de qué en ese momento? De ese levantamiento popular, de esa fuerza, de ese coraje, de esas ganas de cambiar lo que tanto daño nos ha hecho, la discriminación. ¿Participó en política antes usted? Nunca, nunca. O sea, es la opiné. primera vez que usted participa, va a la plaza y se convierte en un ícono y se convierte de simple manifestante en un líder. Porque en eso se convirtió. Sí. En vicepresidente de la convención. ¿Cuándo decide postularse a la convención? ¿Quién lo convence? Bueno, cuando empezamos a trabajar por el apruebo y surge la idea de la lista del pueblo, tratando de ¿A quién se le ocurre la lista del pueblo? a un grupo de manifestantes, el Mauro, el Rafa, la Eva, entre todos conversando, y buscamos una forma de poder equiparar la cancha y tratar de apoyar a la gente que quisiera acceder a la convención. En ese proceso yo me puse a disposición para tratar de ayudar en lo que más pudiera y mucha gente empezó a decirme, postúlate tú, postúlate, postúlate. Nunca quise. Les convenció, les costó convencerme. Y cuando dije que sí, siempre dije, bueno, yo si ustedes piensan que soy útil, lo hago, pero mi puesto está disponible para, si es que llegase alguien que está mejor calificado o que ellos pensaran que era mejor, mi puesto estaba disponible. Nunca fue
nunca fue mi bandera. Pero lo hacerlo, hizo. Pero lo y hice. además no tenía cejas, no tenía pelo. Hoy día lo veo con su pelo, lo veo con cejas. ¿Qué se hacía para no tener cejas y no tener pelo? Bueno, el pelo siempre lo he usado muy corto, afeitado desde años. Incluso, Ahora ya no se lo afeita. no tan con la periodicidad de antes. Nunca... De chica siempre me molestaron por mi pelo. Nunca me gustó el olor del pelo. Y por eso casi de los 22 más o menos que yo me afeito la cabeza. No fue solo para el estallido. ¿Y las cejas? Y las cejas sí me las quitaba. Se las quitaba. Sí. O sea, usted deliberadamente hizo una especie de maquillaje Sí. de alguien que está... En algún momento se pensó que a usted le faltaba poco tiempo, ¿no? Sí. Esa es la imagen que usted vendió, Sí. ¿no es así? Si usted se maquillaba, si usted se provocó esa imagen, ¿su pareja no entendió que usted estaba mintiendo? Es una pregunta difícil porque no quiero poner palabras mías en la boca de él. No quiero poner palabras mías en la boca de él. ¿Logró engañarlo por amor? Sí. ¿Usted quiso desatar la compasión en su pareja? Ahora con el tiempo y con el apoyo psicológico que he tenido, sí, siento que sí. Sí, siento que sí. Y ya estamos de vuelta en vivo, acá analizando esta entrevista a Rojas Vade. Una entrevista muy extensa, vimos la primera parte en el primer bloque y me gustaría junto acá a las panelistas, ¿está bien dicho panelista? Hace algunos años, Beatriz. Pero sí, no, pero sí estuvimos en el programa Descabelladas hace poquito, Es poquito verdad, antes. es verdad. Sí. Qué Ya. bueno que se Bueno, pongan junto a las adelante. Muy bien. panelistas, mis compañeras acá, Alejandra Matus, Beatriz Sánchez. Ale, ¿qué te parecieron las palabras de Rojas Vade? Bueno, a mí lo que me pasa con este tipo de personajes, primero, yo creo que es súper importante dejar establecidos que no es una persona representativa de la Convención Constitucional, primero que nada. Es un caso excepcional que sale del rango de normalidad. Personas como Sebastián Garay, ¿cómo se llama Garay? Rafael Garay, que mienten con las cosas que no se miente. Entonces, es como el cuento del tío, las estafas en las que uno cae porque hay cosas con las que no se juega, ni los mentirosos juegan con esas cosas, como el cáncer. O sea, esta persona que iba a la Plaza Dignidad con todos los artilugios que digamos que generó mucha empatía, porque además articula un discurso que existe sobre realidades que existen, pero las representaba muy bien él como un actor, solamente que no nos decía que era un actor. Una especie de instalación artística, pero su propio docu-reality. Y con eso consiguió la votación y con eso consiguió llegar a la Convención Constitucional. Y lo que a mí me pasa es que yo no le puedo creer nada que diga después, porque siempre está la voluntad de este tipo de personas. Él mismo dice que está en tratamiento psicológico y yo espero que ese tratamiento psicológico vaya al fondo de por qué él siente la necesidad de mentir y de vestirse en un rol. Entonces ahora está, en mi opinión, representando el rol de víctima, de que esto lo hizo por amor, de que él quería aportar. Y a mí me parece que no se puede naturalizar, porque hay mucha gente que sí hizo sacrificios reales para estar en la Convención Constitucional. Muchas Beatriz. Mujeres, para poner solamente ese punto, muchas mujeres que no andan con las chapitas de los hijos que no pueden cuidar, o los adultos mayores porque siguen a cargo del cuidado de los suyos a pesar de estar haciendo este trabajo, y que se borran detrás de estos personajes extrovertidos con historias tan increíbles pero verosímiles, que hacen que todo lo demás parezca
poco sacrificio al lado del de estas personas. Beatriz, a ti te tocó compartir con Rojas Vade poquito tiempo, sí, en la convención. Al Rodrigo que tú conociste ahí versus al que vimos hoy en la entrevista de Mónica González, ¿qué te parece? ¿Qué sentimientos te produce? Yo comparto lo que dice la Alejandra. Me da rabia. Creo que le hizo mucho daño a la convención, que dañó mucho a la convención la figura de Rodrigo Rojas, por varias cosas. Una porque, de hecho, mientras lo miraba, me acordaba de cuando lo conocí en la convención, porque efectivamente era imposible no empatizar en la convención con él, porque además es una persona muy dulce de trato, muy dulce de trato. O sea, era muy simpático. Yo no conversé tanto con él, pero las veces que conversamos era una persona muy dulce, muy llana, ¿no? Se conversaba muy fácil y la verdad es que se veía siempre muy decaído. O sea, si bien tenía mucho humor para conversar, su aspecto físico se veía muy decaído. Entonces, de verdad, yo siempre pensaba que estaba muy enfermo, porque así se veía, ¿no? Muy delgado, muy demacrado, además. Entonces, de hecho, yo comentaba con otros compañeros, compañeras, en fin, que pensaba, oye, a lo mejor no llega al final de la convención, realmente, ¿no? Y creo que eso es muy injusto para mucha gente que vive eso todos los días, ¿no? Y que él llevaba como esa causa a la convención, que me parece muy legítimo, porque es parte de la realidad de la convención, ¿no? Que tú llevas con lo que tienes, con lo que traes, claro, con esa experiencia a escribir. Entonces, creo que todo eso le hace mucho daño en muchos sentidos. Hay mucha gente que se sintió muy dañada porque se sintió que él representaba algo. Entonces, eso es muy terrible. Y también mucho daño a la convención en el sentido de que la idea era que mucha gente común que estaba en la calle, y eso todavía existe, pero pareciera que ya no. Claro. Y eso creo que es fatal. Hay mucha gente que efectivamente hay una gran pluralidad dentro de la convención. Hay mucha gente que nunca había estado en política, hay mucha gente que vino directamente desde su movimiento del barrio, su movimiento local, a la convención. Y eso ha enriquecido. Lo ha hecho difícil. Yo no digo que yo no romantizo esto. Ha hecho difícil la discusión, pero lo ha hecho más legítima, porque es más gente discutiendo sobre el poder que nunca había estado ahí. Y una figura como Rojas Vade deslegitima de alguna manera o le pone una traba a eso. Claro, que cualquiera puede llegar a estar ahí y conversar las cosas que nos importan. O que eso tiene algo de falso o de que no es real, o en fin, y yo creo que eso afectó y dañó a la convención de una manera muy directa. Y cuando estábamos partiendo. Y yo eso no lo olvido. Y yo creo que provocó un daño y por eso a mí me da mucha rabia. Entonces cuando lo veo con ese tono y con esa forma, me pasa un poco lo que le pasa a la Alejandra. Bueno, les quiero invitar a ustedes dos y a ustedes de la casa, por supuesto, a ver esta segunda parte que habla precisamente de la Constitución y del daño que él le provocó a la Constitucional, a los constituyentes y nos cuenta varias cosas en esta gran entrevista que hizo Mónica González. Esta es la segunda parte, vamos a verla. Entonces usted también se provocó esa imagen. Sí, siento que sí, la provoqué. Entonces le quiero hacer una pregunta importante. Si usted se maquillaba, si usted se provocó esa imagen, ¿su pareja no entendió que usted estaba mintiendo? Es una pregunta difícil porque no quiero poner palabras mías en la boca de él. Pero las hospitalizaciones estaban, el sufrimiento o los dolores físicos estaban. Yo creo que no... Dolores físicos estaban, pero no como para tener un cáncer terminal. Sí, no para tener un cáncer terminal. Y él es un ingeniero de sonido. Sí. Es un hombre culto. Es un hombre con cierta educación. ¿Logró engañarlo por amor? Sí. ¿Usted quiso desatar la compasión en su pareja? Ahora con el tiempo y con el apoyo psicológico que he tenido, sí, siento que sí. Quise buscar su amor a través de la compasión. Por no sentirme digno ni amable por él.
que es algo que también lo he sentido siempre. A raíz de eso, de ese episodio de cuando tenía 10 años, de no sentirme digno, de sentirme pecador, de que me empezaran a llamar maricón antes que yo ni siquiera pensaran que me gustaran los hombres o no. ¿Así lo llamaban? Así me llamaron. ¿En el liceo? De antes, en la básica. A los 11 años me empezaron a decir maricón en el colegio. ¿Por qué? Porque era callado, porque no jugaba fútbol, porque era flaco, narigón. Era débil. Varias veces me golpearon por eso también. ¿Y sus hermanos? Mis hermanos siempre me apoyaron dentro del amor que ellos me tenían, protegiéndome. No sé si escuchándome porque siempre quise hacerme cargo de mis problemas. Nunca exterioricé. ¿Nunca tuvo amigos a quienes decirle la verdad? Amigos tengo, pero nunca abrí mi corazón, mi mente. O sea, cerró puertas y ventanas. Sí. Y cuando fue infiel, ¿qué buscaba? ¿Ser atractivo? Quizás ser atractivo. ¿Lo dejaban con qué sensación? Sintiéndome bien conmigo mismo. Volvamos al momento en que usted se convierte en un líder. Entonces dice que le costó que lo convencieran, pero lo hizo. ¿Por qué escogió ese distrito? Porque era un distrito que le tenía mucho cariño. ¿A muy qué? popular. A la fuerza, a la resistencia que ellos han tenido durante años. Pero si usted nunca se metió en política, ¿qué sabía de esa fuerza? Es lo que sentí en el estallido. Es lo que sintió en el estallido. Sí. O sea, usted es un producto del estallido. En cuanto a lo político, sí. ¿Sí? Sí. Y entonces usted siente pertenencia en la lista del pueblo, una vez que se crea en ese grupo, usted va y es elegido. Cuando es elegido, ¿no tiene un pequeño estremecimiento de decir en qué me metí? Sí, por supuesto. Y lo tuve desde el día 1 en adelante. Pero sentí que si podía ser útil en algo, tenía que hacerlo. Y eso fue un error. Claro, porque a los 4 días de haberse inaugurado el hito histórico, porque es un hito histórico en nuestro registro. Sí. A todos nosotros que hemos presenciado esto, nos va a tocar, ¿no? Nos va a tocar contar, leer los libros y saber lo que estábamos haciendo, pandemia, convención. En ningún momento se dio cuenta de que estaba traicionando la fe pública. En el fondo, sí, ahora lo veo. Pero en ese entonces estaba cegado por las ganas de ponerme a disposición, de querer ayudar, de ser útil para la causa. Tan líder fue que fue elegido vicepresidente. Sí, O sea, ¿era usted un referente de la lista del pueblo? me atrevería a decir que sí. ¿Qué pasó? Que pocos días antes, 17, usted renunció a la lista del pueblo. Había muchas presiones internas del resto de los convencionales de que no siguiéramos ligados a la lista del pueblo. Y A ver, explíqueme eso. sí, había mucha gente que se le elegía por la lista del pueblo que no quería seguir ligada a la lista por el cambio en la dirección, digamos, los objetivos políticos, por así decirlo. Explíquele a quienes nos están escuchando. Es a ellos a quien tiene Sí, que explicarle. Sí, es algo... Bueno, en el fondo los compañeros ya no estaban de acuerdo con las vocerías de la lista ni lo duro que era el discurso. Entonces había muchas presiones de terminar la relación con la lista del pueblo porque ellos habían, sobre todo con los nuevos desafíos que había asumido la lista, de
de ir a disputar las elecciones de senadores, diputados, core, alcaldía, y no estaban de acuerdo con presidencial. Incluso presidenciales, y no estaban de acuerdo con esas decisiones porque habían ingresado a la lista solo por el tema de la convención, y que era lícito porque originalmente el objetivo de la lista era eso, llevar independientes a la convención. Por lo tanto, la gente que se va es que no está de acuerdo con proyectarse políticamente. Con ese proyecto político. Con ese proyecto político. Entonces... Usted tampoco. Decidimos, no, yo tampoco sentía que era el momento. Pero yo estaba netamente metido en el tema convención, que nos ocupaba todo el día, y para proteger en el fondo la cohesión que había de los convencionales que habíamos llegado hasta ahí a través de la lista del pueblo, es que yo también decidí renunciar y dedicarme solo a la convención. ¿Y quiénes presionaban? El resto de los compañeros que no estaban tan ligados a la lista. ¿Como quién? ¿Quién lideraba eso? No sé si había un líder, pero habían varios, no sé si es... No me gustaría decir nombres, perfecto. porque finalmente creo que ellos están... Creo que hay que dejarlo hacer el excelente trabajo que han venido haciendo y que esperemos que lo sigan haciendo. Sí, porque incluso es impresionante cómo cuando usted se devela, el diario La Tercera devela esto, después de hacerle 2 entrevistas diferidas en 2 meses, hay un apoyo de la lista del pueblo a usted. ¿Cómo lo sintió eso? Yo sentí que el apoyo es más desde lo humano que desde lo político. Pero no se dio cuenta ahí que les estaba haciendo un daño, no les dijo, no, paren, sepárense. Sí, se los dije. Se los dijo. Sí, a todo el mundo le dije que yo iba a asumir mis errores, que era un error que yo había cometido, y que se preocuparan de, no sé si está bien dicho, salvarse ellos, que yo iba a asumir lo que yo había hecho. Sharp le mandó hasta un abrazo desde Valparaíso. Sí, lo leí. ¿Por qué? ¿Lo conocía? No, no lo conozco, nunca hemos estado frente a frente. En cambio, Boric fue duro. Me imagino que sí, no leí toda la... Yo la tengo aquí. Déjame ver si la encuentro. Dice, es muy duro. Hay mucha gente trabajando y sacándose la cresta por el momento constituyente de Chile. Todo daño a la confianza de la constituyente es un daño importante. Nosotros sabemos que los proyectos colectivos son difíciles y se fundan en la confianza de la gente. Acá hay una confesión de algo muy grave por parte de una persona y que requiere ser investigado. Él tomará las decisiones que correspondan, pero la convención no se mancha. Creo que asumió los errores que cometí, dando la cara, exponiendo todo lo que me ha pedido la Fiscalía a través del proceso penal en el cual estoy. Por eso ofrecí mi renuncia primero a la mesa y luego a la convención esperando el mecanismo. Sí, pero le pregunto por el daño a la convención. Usted se da cuenta que hace una semana Marcela Cubillos dio una entrevista diciendo que esta es la convención que manchó Rojas Vade. Lo encuentro un poco tendencioso, porque si bien yo no niego que yo haya manchado a la constituyente, y no sé si es manchado, pero démosle la veña y sí, digamos que la manché, no soy el único. Entonces... ¿No? ¿Quién más la ha manchado? Logan, por ejemplo. ¿Haciendo qué? Estafando a una comunidad con 30 millones de pesos, llegando después a un acuerdo reparatorio donde falsificó un contrato para generar esa estafa, por ejemplo. Y no es nada personal contra él, sino es... Si vamos a castigar la falta de verdad, castiguémosla por igual. Castiguémosla de forma pareja. Con un subsecretario. ¿Y qué pasa con los 19? ¿Un subsecretario qué? Un subsecretario que imagino que estará en investigación o no, pero... Arturo Zúñiga, de Salud, Zúñiga, por la residencia sanitaria, por lo que pasó con el espacio riesgo. Sí. Pero, ¿eso lo salva a usted? No, por supuesto que no.
Ya. No, lo tengo súper claro. De hecho, nunca lo he dicho ni públicamente, primera vez te lo digo a ti y... Oh, perdón que te tuteé. No importa. Se lo digo porque nunca he querido ni quitarme responsabilidad ni jugar al empate, porque no es la forma. Yo estoy preocupado de hacer mi mea culpa, de afrontar mis errores y dar la cara por ellos, y es lo que he intentado hacer desde ese 4 de septiembre en adelante. Quizá puede ser, y todos van a cuestionar todo lo que me pasa en mi vida. Y ojalá yo hubiese podido hacer las cosas de forma distinta. Ojalá no me hubieran pegado y diciéndome maricón. Ojalá no me hubieran perseguido por usar una polera sin manga y me hubieran sacado la cresta cuando tenía 16 años. Me demoré 15 años, me demoré casi 10 años en volver a mostrar mis brazos de nuevo, por la vergüenza. Ojalá no me hubiera pasado eso, pero yo no puedo volver el tiempo atrás. Intenté hacer lo que creí correcto y es obvio que me equivoqué, por supuesto que me equivoqué. Y hoy en día estoy afrontando eso. Creo que... Lo están investigando por una presunta estafa. Sí. ¿Estafó a personas? No, no está fea persona. Los que dieron y donaron dinero para cubrir sus gastos de tratamiento, lo hicieron pensando que usted tenía leucemia y que no tenía dinero. O sea, la leucemia lo llevó a usted a la miseria. Era la imagen masticable de la desigualdad. Sí. Eso es una estafa. Es que siento que es un engaño más que una estafa. Aprendí que son figuras distintas jurídicamente, pero... públicamente. Pero el engaño, yo pensé en los 19.000 votantes que tuvo, más de 19.000 votantes, que votaron por usted porque pensaron eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la imagen suya y era como palpar la desigualdad. Daban ganas de abrazarlo. Sí, sí, eso es cierto. Pero no sé cuando si... ahora sé, yo lo estoy mirando y me estoy recordando de las 2, 3 veces que lo vi en Plaza Dignidad y quise correr a abrazarlo. Y lo estoy mirando ahora, le veo sus ojos y siento cuánta gente habría pensado como yo, ¿no? Que quería protegerlo. Eso quería usted. No sé si abrazarme o generar abrazos. Yo quería luchar. Por eso me instalé en la primera, no luchando con los compañeros, pero sí estando ahí parado con ellos. Porque me quería sentirme parte de eso, empujarlo, darle aunque sea apoyo moral. ¿Y cómo masticó, cómo procesó ese cambio suyo de no estar en política y de repente asumir la política? Tratando de hacer lo mejor posible. ¿Estudió, leyó? Estudié, leí, fui al territorio, traté de contactarme lo que más pude, de empaparme del otro lado, porque uno se empapaba de lo que pasaba en la plaza, pero también hay otra cara que es el manifestante pasivo, digamos, y también empaparse de eso, porque hay dos miradas. Se puede decir que la gente votó por mí porque supuestamente tenía cáncer, pero también hay mucha gente que me escribe y me dice, puta, yo voté por ti no porque tuvieras cáncer, me da lo mismo el diagnóstico, fue porque diste cara, estuviste ahí peleando. Rodrigo. Y son lecturas válidas. Pero constituyente es una palabra mayor. Sí. Usted no tenía conocimiento. No. Nunca pensó, dijo, a ver, estoy preparado, ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer? Me rodeé de gente que pudiera ayudarme. ¿Sí? Sí. ¿Abogados? Abogados, ¿Y ellos nunca supieron? No. ¿Nadie de su entorno supo nunca nada? Nunca nada. ¿Nadie de la lista del pueblo supo nunca nada? No, nunca supieron nada. No está mintiendo, ¿cierto? No. Rodrigo, cuando quedó solo ese día en la tarde, al anochecer, después de haber confesado que había mentido, como usted dice, no tuvo defensa, ¿no? No tuve defensa.
fue una situación muy incómoda, más de porque me hubiesen pillado o no, fue por el método. Hoy en día puedo decir sí, me sentí extorsionado, no sé si lo merecía o no, creo que eso ya es un juicio de valor, pero cuando pasó ese momento, la periodista tenía resultados de mis exámenes médicos y me sentí tremendamente violado, violentado, que es lo mismo que debe haber sentido la gente cuando leyó. supo, ¿no? Claro. Por eso digo, entrar en una discusión si lo ¿Qué merecía hizo? o ¿Se no. quedó en un café solo? Ellos se fueron. Usted supo que iba a ser publicado el domingo. Me quedé sentado en una banca, llamé a mi pareja que me pasó a buscar y le conté. ¿Le contó en el auto? Sí. ¿Qué hizo él? Se puso a llorar. ¿A su papá no se lo había contado? No, le conté cuando llegué a mi casa. O sea, fue un día completo. O sea, la entrevista terminó a eso de las 7:30, 8 Sí. de la noche, porque ya estaba oscuro. De hecho, estábamos en un banco afuera en la calle porque el café ya se había cerrado. Y luego cuando llegué a mi casa, deben haber sido 9:30, 10 de la noche, le conté a mi papá. ¿Cuál fue la reacción de su papá? Me abrazó y me dijo que la había cagado. ¿Y su mamá? En un acto de supremo amor, mi madre me dijo que ella no era quien para juzgarme. Y me abrazó. ¿Por qué se quiebra con su madre? Porque mi mamá y mi papá es lo más sagrado que yo he tenido toda la vida. Como lo fue mi pareja, como lo son mis hermanos también. Porque han estado conmigo siempre. Independiente, ni siquiera han necesitado saber lo que me ha pasado, ni de niño, ni de grande. Siempre me han respetado y siempre han estado conmigo y es lo más sagrado que tengo. Rodrigo, pasaron 2 meses y su pareja se fue. No soportó la mentira. Imagino que no soporta la mentira. 14 años juntos es mucho, ¿no? Es mucho. Es mucho tiempo, es mucho amor. Sí. O sea, son 6 meses de descomposición total a su alrededor. Sí. De perderlo todo. ¿Ah? De una destrucción total, ¿Lo perdió? Casi todo. casi todo. Porque está aquí vivo, Sí. puede sonreír incluso. Es que Tiene a siempre he sus dicho, padres, ¿para qué vamos a llorar si podemos sonreír? tiene sus padres. Sí. ¿De qué están viviendo con sus padres? Mis retiros del 10% y del sueldo de mi papá y lo que puedo generar yo tras bambalinas, digamos. ¿Qué está haciendo? Trato de vender cosas por internet. ¿Vender qué? Queques, tartas, tortas. ¿Las hace usted o las hace su mamá? La hago yo. Las hace usted. Sí. A eso se dedica. Ahora sí. Hay una gran incógnita sobre las platas de la convención. Los dineros que usted tendría que haber recibido, que son 2,5 millones. Usted dijo que los había donado, ¿es cierto eso? Doné el primer sueldo. No me podía referir públicamente porque hay un proceso en el tribunal en el comité de ética. Imagino que cuando salga al aire la entrevista ya va a haber terminado. Sí, claro. Así que puedo hablar de eso. Doné un sueldo que doné casi 2 millones, casi 3 millones. Ahora en lo que llevamos en la entrevista al comité de ética me dicen que esas donaciones no son válidas porque fueron a personas naturales, a personas con cáncer, a unos chicos que tenían que trasplantarse de riñón
a familiares de los presos de la revuelta y un refugio de animales. ¿Tiene cómo probarlo? Sí, tengo cómo probarlo. No, nunca lo quise exponer públicamente porque son donaciones anónimas. Pero en ese solamente momento, donó eso. Sí, el resto lo guardé, está impecable, está intocable ahí. Fue un consejo de mi papá y fue un sabio consejo porque hoy en día el sueldo, lo que alcancé a donar, voy a tener que sacarlo de algún lugar porque judicialmente no es válido porque no es donado a una organización... Sin fines de lucro. Claro, o con personalidad jurídica. Con personalidad jurídica sin fines de lucro. Claro. Entonces, más encima voy a quedar endeudado en esa plata que doné. No es válida, así que voy a tener que reponerla porque dentro del acuerdo reparatorio que yo ofrecí en el Comité de Ética es devolver la totalidad de los dineros, que es lo que corresponde, que yo no he tocado. Perfecto. Yo no he estado 5 meses tirando plata así, feliz de la vida, al contrario. No, tratando de ver cómo solventamos O sea, la está casa. todo depositado en una cuenta. En la cuenta RUT, donde me depositan el sueldo. Perfecto. Y aclarar que nunca pude negarme a recibir ese sueldo porque Ya. legalmente no era posible, así como no era posible renunciar. No es una cosa de voluntad. ¿Qué ha pensado para el futuro? Eh, ¿O no alcanza a pensar en eso? creo que es muy pronto para pensar en el futuro. Sí, continuar mi proceso de sanación. ¿Tiene sífilis todavía? No, ya no. Ya no. No. ¿Tiene otra enfermedad? La enfermedad debe ser. Esa enfermedad que no es curable. Que no es curable, que es autoinmune. ¿Se ha hecho tratamiento psicológico? ¿Tiene algún diagnóstico? No tengo diagnóstico, pero sí estoy con apoyo psiquiátrico y psicológico. Pero no tiene diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en sobrellevar todos estos meses más que en buscar un diagnóstico, que siento que en este momento no sé si cambia algo para mi proceso de sanación. Más allá de lo morboso que lo podrían ocupar los medios para festinarse con eso. Entonces no es Pero mi más allá prioridad. de la morbosidad de los medios, ¿no es importante para usted? En este momento la etiqueta no es importante. O sea, no, yo no hablo en la etiqueta, Como hablo el de saber qué vacío, qué carencia lo ha llevado a esta autodestrucción. No sé, yo no soy psiquiatra, así que no voy a Sí, calificarlo. No se preocupe. No voy a calificarlo, voy a decir qué es lo que lo motivó a hacer este camino, ¿no? En eso mismo hemos trabajado todos estos meses, pero sin llegar como a un diagnóstico como tal. Finalmente también he entendido que los diagnósticos, y que lo hemos conversado con la psicóloga sobre todo, en el fondo agrupan una gran cantidad de características, pero uno no siempre termina, no todo es absoluto, no siempre termina siendo, por decirle algo, no sé, una depresión mayor es todo esto y uno tiene todos los Sí, síntomas. claro. Entonces, trabajamos de acuerdo a meter esa retroexcavadora lo más adentro posible, que me ha llevado a darme cuenta que he minimizado los abusos desde que era niño. Perdón, si lo ha minimizado es porque esa persona sigue en su entorno, ¿no? ¿Ah? Esa persona sigue en su entorno. Ya no. ¿Desde hace cuánto? Desde hace unos 6 años. Nada más. Y ya no está en su entorno, ¿por qué? Porque hay un distanciamiento. O sea, esta etapa de violaciones siguió y después cuando grande fue consentido. Después, cuando grande, fue una etapa no tan larga, finalmente. Pero ya después de los 2 años en adelante, vino yo seguí siendo, no sé si me definí o seguí el camino homosexual, que me costó también mucho asumir. Y eso fue consentido entonces ahí. Eso sí era consentido de mi parte. ¿Con él? No, era ya dentro de la exploración sexual de cada uno. ¿Pero con él no fue consentido nunca? Es difícil saber si era consentido o no porque era un niño. Y no sé si a esa edad podemos llegar a consentir eso. Rodrigo,
Hay gente en LAN y en JetSmark, ¿se llama? En JetSmart, sí. Que le prestaron ayuda, le dieron cariño y que les mintió. ¿Qué les diría a usted? Bueno, pediría disculpas como siempre lo he hecho. Pero también el cariño que yo les di y los momentos de alegría que les di fueron 100% genuinos. Y lamento no haber tenido el coraje para afrontar quién yo era y los diagnósticos que traía. A sus votantes, a la gente que no es de su distrito y que creyó en usted. Es un poco lo mismo, lo dije desde un principio, pido disculpas y lo voy a pedir siempre, pero tampoco puedo pasar toda la vida pidiendo disculpas, porque eso también no es sano para nadie, porque todos cometemos errores. Yo sé que el mío es enorme y nunca me voy a quitar responsabilidad. Y siento que he tomado las decisiones asumiendo toda la responsabilidad que merezco. A lo mejor quedo corto, algunos más allá harán el juicio moral si necesito más o menos castigo. Pero pedir las disculpas correspondientes. Yo nunca quise burlarme de nadie, ni de los enfermos del cáncer. Al contrario, siempre quise gritar por ellos lo que no podía gritar por mí mismo. Gritar por mi abuelo, por mis amigos que se han muerto de cáncer. Dar la vida por ellos, en cierto modo sí, de ponerse a luchar allá mismo adelante, donde están las balas, donde muchos compañeros perdieron la vida. Y eso lo volvería a hacer. Si el día de mañana sirve para que todos hablemos de una ley del cáncer o más allá de una salud digna para todos. No justifico lo que hice y nunca lo voy a justificar. Pero la motivación está muy lejos de lo que se instaló en la opinión pública. Yo solo quería ayudar, quería ponerme al servicio de la causa para que las cosas cambiaran. Pero no era la forma, ¿no? No era la forma porque no era lo suficientemente impecable y lamento. No era impecable, no o sea, suficientemente. no era impecable. No era impecable. Sí. Y lamento no haber sido impecable para ello. Rodrigo, para hay poder una luchar. diferencia entre disculpas y perdón. ¿Por qué no pide perdón? ¿Porque tiene rabia todavía? No, por una semántica. Ah, ya. Sí, el fondo es pedir perdón. Pedir ¿Usted perdón. pide perdón? Sí, lo he pedido. He pedido perdón. ¿Y la rabia? La rabia voy a tener que trabajarla. Porque sí, tiene todavía. Sí, tengo rabia. Cuando le acabo de tengo preguntar pena, por la rabia, mucha pena. por el perdón en sus ojos, tiene rabia todavía, ¿no es cierto? Sí, tengo rabia todavía y tengo pena también. Lo lamento, Rodrigo. Es difícil, siento que... No sé si yo me lo busqué, no sé si lo merezco. Pero hay veces en que siente que sí lo merece. Por supuesto, o sea, estoy programado y me he dado cuenta de eso, estoy programado a normalizar el abuso, a culparme, a latigarme. Y algo que me ha costado mucho estos meses salir de eso. A su compañero Cristian, qué terrible, 14 años de amor que le entregó no fueron suficientes para sanar heridas. Traté de ser la mejor pareja que podía ser y de brindarle todo el amor que yo tenía y también le pido perdón por no haber sido suficiente porque yo fui muy feliz y yo sé que también en algún momento él también lo fue. Y ahora darle la espalda a la convención, ¿no? Porque es una etapa cerrada. Es una etapa que empieza a cerrarse y que se concreta, yo creo, empezará ese cierre con la renuncia. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por habernos contado una parte de su verdad. Gracias a ustedes por el espacio.
Encuentra todo sodimac.com y mucho más en falabella.com. Pinturas, cerámicas, pisos, herramientas y mucho más hasta en 10 cuotas sin interés pagando con tu CMR. Solo en el nuevo falabella.com. ¿Podemos reparar distintos tipos de daño? Aprendimos que sí. Por eso para cuidar nuestro pelo elegimos DAV. La fórmula de DAV con nutrición superior evita el 90% del daño antes de que suceda. Porque no importa cuál sea el daño, DAV lo repara. DAV, número 1 en reparación del pelo dañado. Para los cazadores de ofertas, ya comenzaron los Jumbo Days. 7 días para llenar tu despensa. 3x2 en todos los vinos 700 y 750 cc. 40% de descuento en todo Jumbo artesanal con Cencosud Scotiabank. Y además, aprovecha estas ofertas XL, exclusivo en jumbo.cl y Jumbo App. Nunca habían cuidado de él. Por eso, él le dio el nuevo Purina Cachao, ahora con prebiótico natural. Cada comida construye un escudo de protección para fortalecer su sistema inmune. Purina Cachao, ahora sin colorantes artificiales. Protección para una vida mejor. Oye, ¿cómo saber si alguien está haciendo mala leche? Ok, no sé mucho sobre la mala leche, porque solo conozco las buenas y ricas leches de Cuisine & Co, que les cae bien a todos y todas. Cuisine & Co, lo más rico de tu cocina, solo en Jumbo, Santa Isabel y Speed. ¿Qué te hace a ti ser tú? Tus células, millones de ellas. Centrum tiene fórmulas especializadas para hombres y mujeres con las vitaminas y minerales necesarias para las células que conforman tu cuerpo, ayudándote a reflejar una piel nutrida, fortalecer tus huesos, reforzar tu energía y tus defensas para que disfrutes de lo que más te importa. Porque cuando tus células funcionan bien, tú también. Centrum, el multivitamínico número 1 en ventas en el mundo. ¿Se te olvidó algo? Hazla corta con Speed. Aprovecha esta promo que llega en pocos minutos a tu casa. Speed, descárgala al toque. Nueva serie Galaxy S22. Bienvenido a capturar la noche como nadie más. Descubre colores mucho más nítidos y brillantes. Con Nightography, rompe lo establecido. Nueva serie Galaxy S22. Aprovecha hoy esta oferta de lanzamiento. Descubre más en Samsung.com. Encuentra todo sodimac.com y mucho más en falabella.com. Pinturas, cerámicas, pisos, herramientas y mucho más hasta en 10 cuotas sin interés pagando con tu CMR. Solo en el nuevo falabella.com. Axilas, depiladas, naturales, únicas. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Nuevo DAV con óleo protector. Cuidado superior para tus axilas. ¿Se te olvidó algo? Hazla corta con Speed. Aprovecha estas promos que llegan en pocos minutos a tu casa. Speed, descárgala al toque. Chile Actores y la Red te invitan a... Gracias por repletar el Teatro Oriente. La 6ª edición de los Premios Caleuche, Gente que se transforma. Con solo un clic, participa en el Premio del Público 2022, votando por tu actor o actriz favorita en la página www.premioscaleuche.cl desde el 28 de febrero al 21 de marzo. ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Solo depende de ti. Premios Caleuche, Gente que se transforma. Porque en marzo te conviene, aprovecha estas ofertas exclusivas con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Mantequilla Soprole con sal, 1,490 pesos con Cencosud Scotiabank. 30% de descuento en todas las galletas Macay con Cencosud Scotiabank. Santa Isabel. Venga. Para los cazadores de ofertas, ya comenzaron los Jumbo Days. 7 días para llenar tu despensa. Cerveza Stella Artois Botellín, 11,790 pesos cada caja. 4x3 en galletas dulces Costa y Calá. Y además, aprovecha estas ofertas XL, exclusivo en jumbo.cl y Jumbo App.
aprovechar con todas las ofertas. Pulpa de cerdo sin hueso granel, 3.290 pesos el kilo con Cencosud Scotiabank. Santa Isabel. Para los cazadores de ofertas, ya comenzaron los Jumbo Days. 7 días para llenar tu despensa. 3x2 en todos los pinos, 700 y 750 cc. 40% de descuento en todo Jumbo artesanal con Cencosud Scotiabank. Y además, aprovecha estas ofertas XL, exclusivo en jumbo.cl y Jumbo App. Conectar a todo Chile siempre ha sido lo más importante, llevando nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer el 3G a Chile. Y porque mereces lo mejor, creamos la red 4G más grande del país. Hoy ya hemos activado 5G y lo estamos desplegando con la tecnología más avanzada para que todos tengan acceso. Esto no es solo 5G, es el 5G de Entel. Porque en marzo te conviene, aprovecha estas ofertas exclusivas con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Bebida Coca-Cola, Fanta o Sprite, 1.890 pesos con Cencosud Scotiabank. 30% de descuento en vienesas y parrilleros receta del abuelo con Cencosud Scotiabank. Santa Isabel. Axilas, depiladas, naturales, únicas. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Nuevo DAV con óleo protector. Cuidado superior para tus axilas. Para los cazadores de ofertas, ya comenzaron los Jumbo Days. 7 días para llenar tu despensa. 3x2 en todos los pinos, 700 y 750 cc. 40% de descuento en todo Jumbo artesanal con Cencosud Scotiabank. Y además, aprovecha estas ofertas XL, exclusivo en jumbo.cl y Jumbo App. Ya estamos de vuelta aquí en Pauta Libre en este estreno de la tercera temporada, junto acá a Alejandra Matus, a Beatriz Sánchez, comentando esta extensa y exclusiva entrevista que hizo nuestra compañera Mónica González a Rodrigo Rojas Bade. Pero antes de seguir comentando, antes de hablar de la constituyente, que tenemos hartas preguntas que hacerte, Beatriz, quiero darle el pase a mi compañera Alejandra porque nos tiene algo muy importante que contarnos. Sí, bueno, estamos en temporada de estrenos y vamos a estrenar pronto una nueva temporada de Jaque Matus. Y el primer episodio de esta temporada es un programa especial con entrevistas a las 3 denunciantes de Humberto Baeza, conocido como el Temucano, que por primera vez dan una entrevista a rostro descubierto con sus nombres para Jaque Matus. Así que les vamos a mostrar un pequeño adelanto de eso. Bueno. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor. Paremos un poco. Uf. Atentos hay que estar entonces a las pantallas de la red porque Jaque Matus vuelve muy pronto. Tremendo reportaje. Claro, y creo que es un reportaje muy importante para las conversaciones en las casas de cada cual, porque aborda también un punto central, sobre todo en el avance de la causa feminista, que es los prejuicios que existen sobre las mujeres adultas cuando son víctimas de violación y de abuso sexual y de abuso de conciencia. Vamos a estar muy atentos, Alejandra. Creo que va a ser muy importante. Pero le vamos a sacar provecho acá a Beatriz, porque acabamos de ver una extensa entrevista a Rojas Bade. Pero la Constitución también pasa más allá de este tema, ¿no es cierto? Y hemos sabido que últimamente han sido largas las jornadas, que no han descansado, 2, 3, 4 de la mañana. Los periodistas que están cubriendo Constituyente no lo pueden creer porque nunca habían tenido tanta pega, porque es demasiado largo y están muy apresurados por el tiempo y han salido por ahí opiniones por aquí, por allá. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo están viviendo estos últimos días? Sí, ha sido intenso. Pero para iniciar, quiero retomar algo que decía Lale Matus antes y que me gusta quedarme con eso, que la convención es mucho más que lo que estábamos viendo, que es Rodrigo Rojas Bade.
buena entrevista, primera vez que lo veíamos hablar, pero qué bueno que la convención sea más que eso, que un caso en particular. Que además es un caso que podría pasar en cualquier institución, a eso me refiero. No es que sea representativo del tipo de persona que llega a la convención. Exactamente, entonces están pasando muchas cosas y ha pasado ya un tiempo, entonces, y creo que sale mucha información, entonces es difícil ordenar la información que sale hacia afuera y por eso poder hablar de la convención, de lo que estamos haciendo, de lo que se está logrando, creo que es súper importante. Sí, hay mucha intensidad en la pega de ahora. ¿Por qué? Porque estamos, creo yo, en el momento del corazón del proceso. Porque este proceso, a lo mejor, en este año, y como para ordenarlo, tiene 3 grandes etapas. La primera fue la de los reglamentos, que era ponernos de acuerdo de cómo íbamos a trabajar para hacer efectivamente la elaboración de la Constitución. Y ahí se resolvió trabajar en 7 comisiones temáticas, cada una con un volumen importante de temas a abordar. Y después nos repartimos y estamos en ese proceso. Estamos cada uno de las 154 trabajando en comisiones temáticas. Y estamos en el proceso ya de todas las comisiones están, yo diría, en la mitad o pasada la mitad de ya la deliberación y la votación de las distintas normas que van a quedar en la Constitución. Y estamos en ese proceso. Entonces, estamos en muchos procesos de votación continua para ir dejando ya los artículos que van quedando definitivamente en la Constitución y al mismo tiempo deliberando muchas de las normas y de los temas para que vayan quedando en el proyecto de Constitución. Se ha ido instalando a través de los medios de comunicación, encuestas que aparecen sobre el nivel de aprobación de la Convención Constitucional, esta idea de muchos analistas de que la convención es una especie de jaula de personas no bien mentalmente. Bueno, no voy a ofender a los monos, porque ya, una jaula de monos. Una jaula de monos que pueden resolver cualquier cosa, y entonces hay estos llamados externos a la convención, a la sensatez y a la intervención del presidente. Sí. Y el presidente se ha negado a intervenir, pero ya hizo saber su opinión respecto de si vamos a tener un Congreso unicameral o si es razonable tener algo que se parezca al actual Senado, con una campaña, digamos, de intereses corporativos bastante intensa de los actuales senadores y senadoras. ¿Cómo se vive ese proceso de adentro? ¿Temes que como que este discurso se imponga sobre el trabajo de la Convención Constitucional? A ver, yo creo que desde el momento que entramos a hacer esta pega, no sé si todos y todas las que estamos adentro, pero yo tenía muy claro que cuando tú entras a hacer una nueva constitución, y las constituciones son eso, las constituciones de un país, y esta es la definición que más me gusta, lo que hacen es equilibrar las relaciones de poder al interior de un país. Entonces, básicamente lo que veníamos a hacer era a establecer eso, a hablar de poder. Y por eso es que siempre supe, muchos sabíamos, no sé si todos y todas, que íbamos a estar bombardeados permanentemente porque tocamos lo más sensible de este país, que es el desequilibrio de poder. Y entonces vamos a afectar a quien tiene hoy día el poder. Le hace el Senado, le hace una gran empresa, le hace la misma figura presidencial, le hace el Parlamento cómo funciona, los jueces, en fin. No es que todo vaya a cambiar radicalmente, pero sí estamos hablando sobre esos procesos. Entonces todo el mundo se siente tocado, ¿no? Sobre todo la gente que tiene poder. Entonces yo sabía que íbamos a estar sometidos a este bombardeo. Entonces parte de lo que hay hoy día como circo constituyente, están haciendo, tiene que ver también un poco con eso. O sea, el otro día hablamos sobre el derecho a la comunicación y sobre poner límite a la propiedad de los medios de comunicación. Entonces ustedes se imaginarán cómo los medios estaban corriendo en círculo, me imagino, porque ahí, por ejemplo, estamos hablando de un poder en específico, ¿no? Cuando una de las comisiones habló de los jueces, el Poder Judicial, la Corte Suprema, los jueces hablaron en todos los diarios del país. Cuando se abre la posibilidad efectiva de que haya una sola Cámara y que no exista más el Senado, bueno, los senadores salieron en masa a hacer una defensa corporativa dura. Convocaron a una comisión externa para que viniera a decir que esto tenía que intervenirse. O sea, claramente cuando se toca el poder surgen todas estas... Pero Beatriz, te quiero hacer una pregunta, porque esto está a modo discusión ahora. Exacto. Porque todo lo que sale en la prensa son como, en el fondo, cosas que han salido de la Constitución o cosas que se han filtrado en las comisiones, pero todavía no hay nada votado y todavía nadie dice que esto va a ser así. O sea,
Hay ya cosas votadas. Hay ya cosas votadas, cosas que están en el proyecto de la Constitución. No todas, por supuesto. Hay ya cosas en el proyecto. Si uno mira, el proceso para llegar a los artículos finales es un proceso que pasa por varias votaciones y que tiene que llegar a la votación de 2/3, no una vez, sino 2 veces, ¿no? En general y en particular. Juntar 103 votos, que son 2/3, es algo muy difícil y significa una mayoría muy amplia y tiene que tener un diálogo muy amplio. Entonces, no cualquier artículo llega a los 2/3. Se ha creado esta caricatura de que la derecha no ha sido escuchada por ser minoría, digamos, ya se descartan sus puntos de vista a priori, y que esto haría que el resultado final del texto constitucional sea un texto no representativo o no que no reconoce todo el país. ¿Cómo tomas tú esa crítica? A ver, yo entiendo que hay un sector, el sector de la derecha, y esto lo he vivido toda mi vida, ¿no? Que siendo muchas veces minoría estaban sobrerepresentados en distintos espacios. Y para ellos el diálogo, porque evidentemente son parte del diálogo, están en todas las comisiones, están en todas las votaciones, participan incluso en todas las instancias en que se recogen opiniones y se presentan proyectos. Pero cuando tú estás en una situación de minoría y se vota democráticamente, incluso con quórums de los más altos que puedes tener, que son los 2/3, bueno, estás en una situación de minoría. Yo no diría que no están en los diálogos ni representados. De hecho, varias de los grandes acuerdos que han llegado a varias comisiones se construyen con parte importante de la derecha. Lo ha hecho Forma de Estado, que es una de las comisiones que está viendo todo el proceso de Estado regional y la descentralización. Lo ha hecho con parte importante de la derecha, que suscribió todo el acuerdo que ha sacado esa comisión adelante. Yo quiero destacar eso, porque está en la comisión a la que yo pertenezco, que es la Comisión de Principios Constitucionales. Estamos en la elaboración de lo que se llama el informe de reemplazo, porque pasamos por el Pleno. Hay algunas normas que ya quedaron en el proyecto de Constitución, hay otras que se devolvieron a la comisión y estamos haciendo lo que se llama el informe de reemplazo para insistir con ciertas normas. Y se convocó una reunión abierta con varios integrantes y llegaron muchos de los asesores de los distintos convencionales de derecha para dialogar todas las normas. O sea, los espacios y el diálogo está. Ahora, ojo con eso, se vota democráticamente y los acuerdos son democráticos y muchas veces tu opción, la mía también ha pasado, se pierde. Y eso es una votación democrática. Otra cosa es que estén acostumbrados por la historia de los últimos 30 años, que su sector haya sido sobrerepresentado y que la votación o diálogo democrático era más bien un diálogo impuesto. Un empate forzado. Exactamente. Acá al lado es tan importante. Les quiero contar que se nos acabó el tiempo. Tuvimos una gran entrevista hoy día de Mónica González a Rojas Bade. Hay mucha gente opinando acerca de esto. Estamos en vivo. Le quiero agradecer y esperar para la próxima semana a la Ale Matus, que nos va a acompañar acá, aparte de Pauta Libre. Agradecer muchísimo también a Beatriz Sánchez, la primera invitada de la temporada. Muy bien, feliz de comentar lo que pasa en la convención. Y por supuesto que te vamos a invitar más adelante cuando ya tengamos algunas cosas más claras de esta constituyente y ya del texto final. ¿Ok? Feliz, vengo acá, lo doy firmado. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 22 horas en punto. Esto es Pauta Libre. Buenas noches.